Hola, muy buenas noches. Estamos una vez más en Nabañé, La Voz de la Gente, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Hoy martes de mayo, un martes húmedo, caluroso, no muy primaveral, digamos, pero con una temperatura de aproximadamente 18 o 20 grados. Así que hoy tenemos una persona multifacética de invitado. Aparte es un gran amigo, vecino acá de la localidad de Riachuelo. También tenemos la posibilidad de conocerlos. Él nació un 14, un 14 de junio, así que le vamos a preguntar si le jodió un poco el número 14 en su vida. Aparentemente no, yo lo conozco hace un montón de años y creo que no, porque es deportista, actor, pero vamos a hablar un poquito más de él. Y aparte integra las fuerzas de seguridad como profesor, también es profesor de ballet, así que vamos a hablar un poquito de él. La metodología de Abañé, de este programa, es justamente recorrer un poquito la vida del invitado, desde su nacimiento hasta en la actualidad. Y por último va a cerrar con un mensaje a la comunidad, a los jóvenes, y, o a los alumnos, o a la gente que hace deporte, que baila. Como dije, él es multifacético. Se encuentra con nosotros Luciano el Negro Rebollo. Muy buenas noches, Luciano. Buenas noches, ¿cómo te va, Osvaldo? Buenas noches a los, todos los televidentes. Y bueno, estamos acá para compartir una tarde, noche entre amigos. Entre amigos, la verdad que somos grandes amigos porque cuesta por ahí cuando uno es muy amigo hacerle una entrevista, pero independientemente hoy no tengo el machete porque creo conocerte bien, entonces las preguntas a medida que van a ir llegando, Sí, este, pues vamos a ir evacuando algunas dudas. totalmente. ¿Tenés algún límite en las preguntas o No, no? no, 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 ¿Eh? no hay ningún Se van límite. a enterar Acá todo de vos. todo, 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 todo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, mientras tanto, acá la gente de Abañé va a estar compartiendo, eh, ya está en mi estado también, el link de YouTube. Estamos transmitiendo en YouTube, el Facebook por ahí nos juega un poquito. Las redes sociales podrán entender que se complica un poquito. Pero vamos a hablar, vamos ¿cómo es? Al hueso, como dice el dicho. Así que, Luciano, queremos saber de dónde sos. ¿Sos sanluiseño, correntino, riacheleño? ¿De dónde sos? Mirá, yo soy de Capital, yo De nací en capital. Capital. Em, yo nací, bueno, en la ciudad de Corrientes. Me crié entre el barrio Laguna Seca y el barrio Libertad. Entonces, Pará. Ahí te voy a cortar un poquito porque en Laguna Seca y Libertad son sí, son eh, dos que, barrios que totalmente. te iba y venía. Claro, eh, lo o que sea, un pasa, tiempito. claro, lo que pasa que mis padres fueron adjudicados en una casa en el barrio Laguna Seca cuando fui preadolescente, adolescente, entonces nos fuimos para Laguna Seca. Es medio, pasaron muchas cosas en el medio antes, porque mi abuela materna, y acá un saludo a todos los sanluiseños, es oriunda de Laguna Alfonso, San Luis del Palmar, San Luis del Palmar. Distante a 5 kilómetros de la capital, ¿no? distante O un poquito más 25 kilómetros de la capital, de la capital. claro. Pero del pueblo de San Luis es Es 5 kilómetros, 5 5 o 6 kilómetros. kilómetros más o menos, y se queda Laguna Alfonso, el Por la paraje, ruta, por la ruta 5. que medio parientes somos, porque vos somos menos de por ahí también. Por eso te estoy preguntando los detalles, Eso, porque ya. eh, Bueno, yo me iba y comía las ahí manzanas nomás, de mi ahí tío nomás, ahí, así que sí, no, no, ahí nos vamos a quedar porque si no salimos todos parientes. Y le mando un bueno, saludo, perdón, a la familia Encina, de familia descendiente de Mario Encina también, que eran de ese lado, también familia de mi tío Esteban Encina de Laguna Alfonso. Un saludo sí, enorme a ellos. sí, no, y también hacemos extensivo a toda la gente amiga de ahí de San Luis del Palmar, eh, al amigo Paloma, bueno, a toda la muchachada eh, que, bueno, que me conoce y somos amigos de hace años. Y bueno, y fuimos creciendo entre el campo y la ciudad, porque mi papá era terriblemente capitalino.
y mi mamá entre capital y el campo. Para colmo, el padre de mi mamá era burucuyano. Ajá. Entonces se hizo un despelote ahí, un lío. Y bueno, y tengo familias también ahí en Burucuyá, que bueno, también un saludo a todos los burucuyanos y a toda la familia Jiménez, que bueno, que somos parientes todos ahí de los Jiménez, de los Salazar y Vos todo eso. naciste, vos naciste en pleno campeonato mundial. Claro, yo nací en bueno, casi, casi porque yo nací en el 77 y el Mundial fue el 78. Y bueno, sí, por suerte pude participar de dos mundiales Ah, de o sea que fútbol. no viste, claro, 14 de junio del 78 estábamos en pleno mundial. Estábamos en El pleno mundial, 25 sí, fue sí, sí. la final, así que mientras nosotros gritábamos el gol, vos andabas recién ahí Andaba gateando, en andaba el ahí. sanatorio, digamos. Sí, 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 ¿Eh? andábamos gateando, andábamos haciendo ya algunos, Saquen su cuenta, chicas, sí, chicos, que ¿cuántos años tiene? 48 años. 48 años cuarenta y tengo, ocho años. sí, sí, sí. Y bueno, como soy deportista, ni se te nota. La verdad que esa parte vamos a tocar seguramente más adelante. Y bueno, le digo a la gente que teníamos que transmitir en Facebook. No nos ayudó. Nuevamente repito, estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Dios quiera que la señal de internet acá en Riachuelo nos responda. De todas maneras, vamos a tratar de grabar el programa y lo vamos a editar de última si hay algún corte o algo para que lo podamos subir y lo puedan conocer un poquito más a este muchacho que es, la verdad, como digo, multifacético, es admirable todo lo que ha logrado y que vamos a seguir charlando con él porque él nos cuenta desde el momento que nació. Están diciendo que la mamá era sanluiseña, el papá capitalino, entonces después, ¿cómo fue que te metiste en el deporte? ¿Cuál es la disciplina que vos practicás, o hoy por hoy ya sos profesor nomás? Bueno, bueno, eso nunca se deja practicar. El combate es una ciencia que se estudia hasta, y es como la matemática, es infinita, Ujú, infinito, no terminé de estudiar nunca, porque siempre va saliendo cosas nuevas y se puede entrelazar con otras cosas, bueno, es infinita. claro. Bueno, mi papá fue el primer practicante de karate coreano que después fue conocido como taekwondo acá en Corrientes. Ujú. Fue uno de los primeros alumnos de unos profesores que vinieron a estudiar medicina de Paraguay. Y bueno, me crié entre todo el bagaje de artes marciales que, que, que se podía, ¿viste? O sea que vos heredaste una parte de Claro, eso de tu papá, sí, digamos. sí, pero tampoco nunca fui obligado, ¿eh? Ujú, Porque viste que por ahí yo juego al fútbol, vos tenés que jugar al fútbol. A mí claro, nunca, gracias a Dios, tuve un padre que, vos querés venir, si querés venir, vení, si no, claro, qué bueno. yo fue totalmente libre mi crecimiento, o sea, fuimos libres de nosotros en nuestro crecimiento. Y bueno, y resulta que mi papá también fue uno de los fundadores del Aranduroga Rugby Club Ah, mira. y ¿Cómo se llamaba tu papá? mi papá se llamaba José Luis Rebollo. Ah, ¿está en la actualidad vive? No, 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 Ah, falleció en el 98 ujú. y bueno, ese otro capítulo aparte, Claro, porque sí, 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 sí. Creo que nos pasamos, mirá Luciano, disculpa que te eh, corte porque nos pasamos la etapa de tu primaria. Después seguimos la parte deportiva, ¿no no, es es que, cierto? que todo esto estamos todavía Eh, en la primaria, ¿eh? sí, Estamos cuando éramos chicos, sí. entonces yo me crié entre practicando, practicando deporte de contacto todo el Ujú. tiempo y, y bastante inquieto. Yo te contaba, y les contaba a todos, que, bueno, mi bisabuela vivió 110 años, vivió bastante longeva la señora. ¿Qué expectativa tenés vos O sea, de vivir no, esa no edad? sé, no sé, ¿Eh? no ¿Eh? creo que tenga tanta suerte como... ¿Tener la Y alimentación justa para sí, eso? sí, creo que ¿Eh? sí, ¿no? Y aparte, bueno, y le,
se hacía la fiesta la fiesta del 3 de mayo, que justo ahora fue Ujú, la Cruz de los Milagros, ujú, se festejaba ahí, bueno, nos estábamos recordando el otro día con tu claro. hermano, se festejaba la fiesta del 3 de mayo ahí en la casa de mi bisabuela. Y se hacían los bailes a candil, que venían a carro, a caballo. Candil, para la gente más joven que no sabe lo que es un sol de noche a gas que se colgaba entre los árboles o se colgaba en lugares altos, entonces se tocaba al aire la música y bueno, y se zapateaba en, en, ¿cómo? En el patio de tierra, que de Claro, vez en cuando pasaba, como dice Mario Phil, con un regador o con un tarro y le regaban para que no se levante la polvareda, claro. pero era tal cual así. El tepuchajá, ¿cómo que dice? Tu pichata. La escoba esa, digamos, que Claro, era de claro, pichana. de pichana. Y claro, entonces me crié en una mezcla una fusión de correntinidad que quedó muy arraigado en mí. eh, por ese sentido, porque yo me crié viendo a los gauchos, gauchos en serio, eh, y criándonos entre el campo y la ciudad. Además, eh, mi abuela tenía carnicería y bueno, tenía animales y todo eso, y bueno, entre ese crisol esa convergencia entre el ciudad y el campo. ¿Dónde hiciste la primaria, Luciano? Ahí estamos complicados porque Ah, ¿hiciste la primaria? Vamos a sí, empezar por hicimos ahí. la primaria, hicimos la primaria. No, Bueno, considero que sí, porque no, obviamente le metimos una estás en la recorrida. fuerza de seguridad y todo eso, así que Claro, yo era bastante inquieto, bastante inquieto. Entonces yo recorrí la escuela porque quería conocer todo, ¿viste? vos pasabas Entonces, de grado de grado y de colegio. eh, Bueno, pero también por la cercanía. Bueno, como vivía ahí en el barrio Libertad, Brasil, entre Junín y Julio, al 850, iba iba al jardín me fui al jardín al colegio 6 Publio Escobar, ujú. la primaria. Y después cuando nos fuimos a Laguna Seca, estuve un tiempo en el País Pajarito, el colegio 345, como le conocen. País Pajarito. País Pajarito se llama. ¿El Pa- colegio se llama así? sí, Mm, ¿por qué se llama? perdón, no, Claro, no sabía. ¿por qué se llama País Pajarito? País Pajarito era un granadero de San Martín que cuando decidió dejar las armas, Ujú. se consagró a la vida eclesiástica y se transformó en un sacerdote. Y entonces se Ah, llamó País País Pajarito. Padre, claro. Claro, País Pajarito. Sí, sí. Pero así se llama la escuela, País ¿Dónde Pajarito. queda la 35, me dijiste? Claro, en Laguna Seca, la escuela Laguna Seca, ajá. 345, los Sí. muchachos ya saben ¿Y qué dónde era. anécdota te queda de ahí de la primaria? ¿Algún compañero, Pero compañera? muchos amigos. También estuve en el Colegio Sagrado Corazón, Ah, eh, el patito feo, como le dicen. sí. Y bueno, hay gente que nos seguimos encontrando, seguimos viéndonos, y bueno, y con gente que no, ¿viste? Pero bien, bien, bien. Y también tuve una suerte de conocer todo por esa diferencia cultural que había entre compañeros. eh, Conocer eso también me enriqueció a mí como persona, porque Claro. podíamos ir a un colegio privado, como podíamos, semi privado, porque y ir con los chicos de la escuela normal. Claro, Sagrado Corazón creo que es semi privado también, ¿no? Semi privado, Semi claro. privado. Claro, vos venís, digamos, de un barrio y por ahí sí se complica un poco, digamos, hay distintas clases sociales en la Claro, sí, cosa. sí, sí, sí. No todos pueden pagar una cuota, bueno, evidentemente vos pudiste y bueno, quedó anécdotas de ahí digamos, te seguís cruzando con esos compañeros, Sí, ¿no? sí, Porque sos sí. joven, o sea, tus compañeros Sí, van a ser es jóvenes, más, ¿no? sí, por ahí, eh, se- por el tema del rugby o por la vida misma, o sea, seguimos con algunos en contacto. Ujú. Y ¿Jugaste al rugby también? sí, jugué mucho tiempo al rugby en Ah, mira. Aranduroga eh, y hace no mucho tiempo estuve jugando en el club San Patricio, ujú, porque formaron un grupo que se llamaba, eh, que llevaban el rugby, al interior. Entonces me pareció bueno fomentar eso
y que los chicos conozcan, los chicos del interior, claro. conozcan esto y que tengan otra salida y otra apertura mental también con el deporte y apoyé eso, apoyé esa iniciativa del club y bueno, eh, aprovechando que me habían invitado un grupo de amigos. ¿Y la contextura física tuya de herencia de tu padre o a raíz de los deportes que hiciste, Y bueno, en de tu realidad mamá, tu sí, papá? es a raíz de toda una vida de deporte, Ajá. porque, bueno, y mi papá fue siempre deportista también, mi mamá también fue deportista, mi mamá jugaba fútbol y jugaba básquet. Ujú. Eh, ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos hermanos de sangre, somos dos, Ujú, y hermano del corazón tengo dos, ujú. que se criaron con nosotros. Bueno, un abrazo a la gorda Rosalía y a Pigmeo Horacio. Bueno, Si son buen cocinero, nos vamos esta noche para cenar para sí, allá. sí, sí, ¿Eh? sí, sí, ¿Sí? no, Rosalía ¿Cocinan cocina bien o rico, no? sí, sí, sí. Eh, Y bueno, y mi hermana Rosario, que tiene su consultorio ahí ahí en la casa de mi mamá, ella es odontóloga. Viviste un tiempo en el centro también de acá de Corrientes, Y ¿no? sí, sí, bueno, vivimos, O sea, anduviste por... Son muy queridos acá en el ámbito, digamos, porque ¿quién no te conoce vos, Luciano? sí, Independientemente que estás en una fuerza de seguridad, pero te claro, conocen un montón y bueno, la verdad que es muy vago también. muy, muy lindo contar con tu presencia acá. También hiciste seguridad, hiciste un montón de cosas, ¿no? Y no, lo del rugby, por ejemplo, no sabía. Así que entramos al nivel secundario. Ujú. ¿Tenés alguna anécdota ahí del secundario? En el secundario En el normalmente uno ya se secundario, pone noviecito. no, en el No secundario, digo que hablemos de eso, ¿no? sí, Pero no, a no, ver no, si te no, recordás algo de esa época. no, en el secundario, bueno, ahí me salté yo más o menos, cuando yo estaba en la primaria, cuando yo estaba en la primaria y vivía ahí en la Una Seca, eh, había una escuela de folclore ahí en la 345 que funcionaba a la noche, que se llamaba Tradición, que el profesor era don Mario Galloso, que después quedó la señora Rita Galloso. Ujú, Y bueno, y él fue el que, yo andaba por ahí, por la vida así, ta, 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 y mamá a lo que sea me mandaba porque, mamá, mira, ya están haciendo folclore, ¿quieres ir vos? vaya. Vaya, vaya, porque yo te imaginas lo que era. Éramos, porque ahí los muchachos del barrio no me van a dejar mentir, éramos un desastre. Estamos hablando en tiempo pasado. Éramos, Hoy, ahora no, hoy no. no, 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 Hoy, vaya, ya, eh, hoy ya, sos un monje, no, ¿eh? Shaolin, mira como, Discípulo sí, de Kung Fu. de Kung Fu, anga, ¿Mm? Kung Fu un pavo al lado nuestro. Y bueno, Kung Fu Panda somos ahora. Sí. Y bueno, y resulta que este señor nos enseñó la danza folclórica, tal cual como era, y el tipo se esforzaba con el tema tradicional, y nos enseñó tan bien, que después, que vamos a saltar un coso, cuando yo estudié para el profe, que me recibí con la señora de él, porque él Ujú. falleció, me fue tan fácil rendir el profesorado de danza folclórica, porque el tipo ya toda la vida nos había preparado para eso. Claro. Hoy, por ejemplo, eso es lo que por ahí suelo criticar, no es criticar tampoco, sino en las escuelas de folclore de hoy día, no le enseñan el tradicional, no saben el minué, el cuándo, toda la danza folclórica que nosotros, el profe Galloso nos enseñaba, pero la jota cordobesa, la jota criolla, eh, la cueca cuyana, la cueca, hay diferentes, el tipo nos enseñaba todo, 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 todo. Entonces para rendir nosotros era una papa, no íbamos y hacíamos y listo. Claro. Seguramente hay en alguna escuela que enseñan o vos te da fe que no. Y mirá, y ahora cuesta mucho porque, viste, como vivimos un ritmo muy acelerado también, Ujú. yo creo que es por Y eso. muy tecnológico y Claro, dejamos un y poco. vamos, claro, vamos mal Sí, estilizados y por ahí vamos perdiendo algunas cuestiones que son, vamos perdiendo algunos detalles que son
se hacen grandes después. Mm, Al ir perdiendo nuestra esencia, nos vamos convirtiendo en otra cosa. claro, Porque, ¿qué es el folclore? El folclore es algo que se transmite de generación en generación. Pero ¿qué pasa si lo transmitimos mal? Se va degenerando. claro. Entonces eso, bueno. ¿Por qué hago todo esto? Porque entra Lucianito, entra al negrito Rebollo, entra a la secundaria. ¿Cómo entra a la secundaria? Un grupo de compañeras mías de la secundaria, y ahí les saludo a Laura y bueno, a todas mis compañeras de ese momento. ¿De qué colegio era? Yo terminé séptimo grado en la Publio Escobar, en la escuela 6. Ajá. O sea, anduviste Laguna Seca, Sí, Sagrado todo, todo, Corazón. todo, todo, eh, un pupurrí de canciones ahí. ¿Pero era porque vos querías o Y querían? hay veces, en dos o tres ocasiones era Porque porque nos vos mismo portábamos estás bien. diciendo que era bastante inquieto. Claro, era ¿Eh? porque nos portábamos bien. Mm. Y en otros porque, y en otro porque, por el traslado mismo de la cercanía de donde vivíamos. Pero qué bueno, y disculpa que te corte, ¿no? Pero qué bueno que yo te conozco hace un montón de tiempo y de lo inquieto que vos venías siendo, digamos, y qué sé yo, cualquiera diría, ese chico está perdido, está... No, sin embargo, vos tuviste un pasado y un presente muy rico en lo cultural, en lo deportivo y en lo institucional, ¿no? Y así que es como que vos llegó un momento y que seguramente lo vas a aclarar ahora, que dijiste, bueno, tic, acá empiezo nomás, te digo, y bueno, te dedicaste a full de esto porque enseñaste en el Club Talleres como profesor, eh, o sea, estuviste también ahí bailando ballet con La Fundación la Cocomarola. Fundación Cocomarola. Y bueno, y retomamos, pero disculpa que te haya Ujú. cortado, pero me parece que vale La la aclaración. aclaración porque uno ve un chico así de inquieto y, nomás te digo, ¿viste? Claro, claro. Sí. Bueno, hay algo que me quedó grabado, o sea, siempre decía mi madre, mi abuelo, y decían que cualquier cosa, anda a aprender, a hacer cualquier cosa, aprende a hacer. Ujú, En algún momento te va a salvar, en algún momento eso te va a ayudar a hacer algo. claro, Bueno, eso grabate, ponemos gozo y seguimos. claro, Bueno, entramos a la secundaria y me dice mi compañera, ¿y dónde te vas a ir vos? No, no sé dónde vamos a ir, le digo, claro. no sé qué es la secundaria, qué sé yo la secundaria. Yo estaba en el partido de rugby, noviecita, no, pues no, no, no. Aparte, papá tenía sodería, era comerciante y me encantaba, la verdad que me encantaba. Me encantaba levantarme, trabajar ahí en la sodería, ir con mi papá, bueno, todo eso me encantaba. ¿Vendía soda tu papá? Vendía soda, éramos ¿Pero soderos. envasaba o Claro, fabricaba? fabricaba, teníamos ¿Qué una sodería era? Perdón. sodería Rebollo, Ah, sodería mira, Rebollo. no recuerdo eso. Y como mi papá jugaba rugby, tenía un jugador de rugby en el sifón de soda. Era Mm, blanco y negro por Aranduroga. mira. Y bueno, Algunos seguramente les recuerda eso, yo la verdad que no. Como yo soy mucho menor que vos, así que... no, y aparte José Luis era un personaje de aquello, ¿no? Y bueno, y resulta que entramos a la secundaria, mis compañeras mujeres son las que me llevan a la regional, y ahí, bueno, estuvimos ahí en la regional. Eh, y ahí, en la regional, estaba un taller que era taller de folclore, que estaba la profesora Marita Zampayo, se recordarán, y bueno, qué bueno recordar, yo no me acuerdo, te digo la verdad. claro, Bueno, sí, yo tuve un marcaron, inconveniente ¿viste? Pero recordarte con nombre y todo, y de allá, y qué claro, número, qué lindo. y me acuerdo que, bueno, teníamos un grupo de hermanos que eran justo que eran santafesinos, cordobeses, eran los hermanos Urbani, que bailaban todo el folclore. Y bueno, bueno, hoy no le quiero nombrar mucho, pero bueno, estaba Marcelo Ramos, que era el compañero de arma ahora. Y bueno, y estaban un grupo de chicos que integrábamos el
taller de folclore. Julio Cardoso, ¿no estaba con vos? No, 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 Ahora está con Julio, vos. ahora está conmigo. Ahora está con vos, pero No, bueno, él Julio es Cardoso, profesor también de acá sí, del sí, él es ballet profesor, sí, sí, de sí, Puente sí Pessoa. tiene un ballet, pero ellos son mucho más jóvenes que nosotros. Ah, Ellos son mucho más chicos y empezaron mucho después. claro. Y bueno, lo bueno lo que tenía el colegio regional, que eso estamos viendo también que la deficiencia en los colegios, antes se hacía intercolegiales, competencias intercolegiales de folclore, de canto, y se preparaban todo el año para eso. Mm, Y había un profesor, Gerardo Pérez, que tenía el coro que él se nos enseñó a cantar y bueno, y un montón de cosas, em, que formó un grupo que se llamaba Ensamble Regional. Yo llegué a ver lo último, o sea, las últimas partes de eso. Había chicos que eran canoeros, que iban ahí a la regional, que eran mayoneros, y los tipos terminaban cantando en latín, bueno, en alemán, porque cantaban coro, obras corales, que eran una locura, eso era impresionante, te juro que te quedaba maravillado del trabajo que hizo ese hombre. Y bueno, y de Marita Zampayo que alberga, y nosotros éramos unos atorrantes también, ¿viste? bueno. Que, que bueno, que albergaba era un caldero de artistas, eso era increíble. Vos te ibas a la sala había un piano y vos siempre le encontrabas un tipo tocando el piano, otro grupo que estaba practicando algo. Era el arte estaba, el arte estaba. El profesor Pinto, que era profesor de dibujo, eh, bueno, unos trabajos que hoy día esos profesores son los que nos hacen falta, le hace falta a los chicos. O sea que fueron como, a lo largo de tu infancia, adolescencia, fueron como puntales para que te vayan guiando, digamos, Exactamente, también en exactamente. la disciplina que vos Claro, buscabas y qué sé yo, claro, ¿no? claro. Porque después también estudiaste para ser profesor de ballet. Claro, claro, y después a raíz de eso, qué sé yo, a raíz de eso, ¿y por qué no hacer profesorado? Bueno, me fui, hice el profesorado, che, me fui, le hablé a la profe Rita, profe, sí, no hay ningún problema, hacer la carpeta, que todo aquello. Bueno, yo soy medio vago para hacer los dibujos y todo eso. Y bueno, me dieron una mano, eh, unos videos ahí, cómo los practicábamos y todo eso. Y me dieron una mano, te quiero decir, porque yo tenía que conseguir una dama para hacer todo. La otra parte tiene que hacer todo lo mismo que yo hago. Dama bailarina, no Daila, dama Juana, claro, dama Juana no, ¿no? ese viene después. Y bueno, y así, ¿viste? Y bueno, y con el tema de las artes marciales también, viste, que yo de chiquito practiqué taekwondo todos practicamos en Corriente, la mayoría con el Sabón Mieres, Ramón Mieres, que era un emblema de acá de las artes marciales en Corriente. Y, y bueno, y fueron los que marcaron toda la parte del secundario con el rugby. Yo tuve la Y suerte de ser dirigido por dos en la parte deportiva por grandes. O sea, todo donde me fui encontrando, las personas por las cuales me dirigieron fueron espectaculares, porque uno de mis entrenadores fue Francisco García, campeón del mundo y capitán de los Pumitas, mira, en rugby, en claro. Aranduroga. Eh, Y después en rugby le estuve al Oso Gane. Falleció el gordo. Dejó un vacío terrible en, en nosotros. Y bueno, con él nos hicimos Australia, Nueva Zelanda y otros lugares del mundo. ¿Hasta dónde llegaste vos Ah, deportivamente? yo recorrí Latinoamérica y bueno, y cruzamos el charco con el deporte. ¿Y Ya sea con distintos. profesionalmente qué lograste? El campeón de, creo que sos. Claro, ahí Mm, vamos por parte, sí, dijo Jack. sí, sí. Bueno, conmigo, cuando jugamos rugby,
Jugamos junto con el negro Rubén Barbosa, Rubén Darío Barbosa. Mira, Eh, y bueno, éramos dos negritos que nos cagábamos a trompada todo el día, que entrenábamos boxeo, que no íbamos a esto, que no íbamos a lo otro, seguíamos practicando, que todo aquello. Y él abandona un tiempo antes el rugby para dedicarse profesionalmente a lo que es el full contact y el kickboxing. ah, Y bueno, y a todo lo de eso. Bueno, yo le sigo un poco a él, yo le sigo un poco a él, y bueno, y ahí fuimos, fuimos entrando en todo lo que es profesionalmente al combate. Y ahí, bueno, fuimos campeones argentinos campeón argentino de artes marciales mixtas, campeón sudamericano. Mixta, disculpa para la gente por ahí no entiende. Vos obviamente no peleabas con mujeres. O sea, Sí, mixta, todos los días, si vos escuchás acá, escuchás cuando yo me peleo con escucho, alguien. sí, es una pelea permanente, pero digo yo profesionalmente en el Bueno, cuadrangular, cuando cuando ligo, ligás, no, eso no, esa parte no en el cuente. octágono, Pero digo yo, ¿cómo? octágono, Octágono, el sí, otro sí, es sí. cuadrangular, Cuadrilátero, cuadrilátero. Bueno, cuadrilátero, ahí pero no, antes, la disciplina no es hombre-mujer. no, es Claro, todo, son mujeres, mujeres, y varones, por eso varones. es mixto, ¿no? Eh, Claro, mixta porque se utilizan toda la disciplina, Mm. tanto de striker, que es golpe, patadas, golpe de puño y patada, y todo lo que sea wrestling, que sea lucha. Y bueno, a mí me gusta mucho más la lucha, que bueno, ahí yo me desarrollé más en todo lo que sea judo, jiu-jitsu y lucha libre. Entonces, bueno, ahí con el jiu-jitsu fuimos campeón argentino, campeón panamericano, y en el 2015 nos consagramos campeón del mundo en Panamá. Eso es grupal, individual, que el Ese campeón. no, individual, vos te peleás O ahí con, sea, fuiste claro, campeón ese, del mundo claro, de de Jiu-Jitsu. jiu-jitsu, sí, de lucha. Jiu-Jitsu. Mira vos, qué bueno, felicitaciones. No, gracias. Felicitaciones, mira, qué lindo. Y bueno, y eso todo lo debe, entre comillas, a tu papá, que era la disciplina Claro, o y sea, obviamente le pusiste lo tuyo. claro, a todos, porque fueron lo que fueron guiando sin querer también, Mm, sin querer porque todo lo que fui haciendo, nada fue forzado, pero fui haciendo. claro, Y porque fui haciendo, fueron saliendo las cosas. Y poniendo también un poquito de empeño, porque si nos pone empeño estamos fritos, ¿viste? sí, 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 sí. No, por supuesto, como toda actividad y principalmente en el deporte, peor. Acá el deporte es una guerra, un remar arriba del dulce de leche, porque desgraciadamente los deportistas no tenemos el acompañamiento, no tenemos el acompañamiento que por ahí merecemos tener. Fíjate que los judokas que hoy, por ejemplo, están yendo a la Olimpiada, por ejemplo, Ujú, ahora los últimos no tenían el gi que es la ropa para practicar, para ujú. pelear, no tenían el gi homologado para ir a pelear. Todas las épocas fue así, ¿no? Toda la época fueron lo mismo. Vos te iba a pedir, eh, bueno, siempre lo mismo con ese tema. Y como que no se Eh, le daba prioridad o no se no, lo no, no, da. no se da prioridad, no se da prioridad y no se toma conciencia O de... sea, disculpa, si bien es cierto que se ve por ahí que se le apoya a determinados deportistas o músicos, vemos en las redes sociales, pero obviamente al ver mayor demanda o una cantidad de solicitudes, obviamente sabemos la situación del país y la provincia que no puede ir tal vez apoyar a todo, y por eso que por ahí muchos deportistas hacen beneficio para poder Sí, sí, por lograr su ejemplo, objetivo. claro, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, nosotros, mis amigos de rugby, por ejemplo, hicieron arroz con pollo, un arroz con pollo, Claro, vendían arroz con pollo para que yo pueda ir al mundial, porque, eh, y así, un montón de gente que nos apoyó para que vayamos. Eh, vamos a seguir hablando con Luciano Rebollo, este, pero vamos a leer unos saludos que tiene a través del canal de YouTube. Este,
Karen Benítez, un grande el negro, dice. ¿Lo Un conocés? saludo, Karen, sí, sí, Karen una Benítez. fenómena, la familia Benítez, unas grandes personas, un abrazo grande para ellos. Tenemos también ahí Victoria Gómez, saludos señor Osvaldo y Luciano, excelente programa. Gracias Victoria Gómez. Victoria Gómez que es la embajadora del guiso de arroz acá del Riachuelo. Ah, mirá, Sí, 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 una chica que está estudiando abogacía, muy culta, muy bien preparada, así que muy buena persona. Te mando un saludo, gracias por... y cocina rico, que es lo importante. No, no, ella embajadora nomás. Ah, la No, pucha, no bueno. sé si cocina, Bueno, pero es, vamos a tener mirá, embajadora nomás. Ojalá pudiésemos ser embajadores. que... Representa, hace poquito estuvieron en el interior, así que no, representa por muchos lugares. Así que bueno, gracias Victoria Gómez por estar ahí. También tenemos el saludo de mi primo, mirá, desde Salada, Tito Encinas. Qué grande, Oh, Tito. Saludo también para vos, para la familia. Tío Osvaldo, éxitos. María Encinas. Saludos, familias, estamos viendo. María Encinas sería. Ah, Marita. Bueno. estamos fritos. ¿Sí? No, 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 no. Porque habla de tío, ¿me entendés? Ah, O sea, claro, claro. tío, bueno. Saludos, tío. Bueno, es lo que dice ahí. Bueno, tenemos la asistente acá. Está escribiendo los saludos, así que sigan mandando No, saludos. muchísimas gracias también Vamos a tratar de leer al todos. equipo técnico. Sí, totalmente. Bueno, seguimos, Luciano. La verdad que, Luciano, ¿tu segundo nombre? Luciano Andrés, Luciano Andrés. Eh, nombre gringo tengo, ¿viste? Y, no, y te Luciano encontrás con Andrés. la oscuridad. Luciano Andrés, el negro Rebollo. ¿Eh? Te Sí, conocen todos por el negro Rebollo, sí, ¿no? todos me Sí, conocen. sí, sí, Es sí. más, a mí me llama Luciano, no sé, Son muy queridos, es más, te conoce y creo que vos lo conocés bien también. Como te dije, hiciste muchas cosas acá por Corrientes. Juan Enrique Urayar Pocar te conoce. claro, sí, sí, bueno, con él, bueno, con ellos éramos contrarios en la cancha. ¿Eh? Ah, nosotros siempre le ganamos a ellos, como corresponde. ¿Dónde? No, y ellos jugaban en Tarahui y nosotros jugábamos en Aranduroga. Ah, mira. Pero ¿qué pasa? A diferencia del fútbol, en el Pero, rugby hay algo de caballerosidad que después terminamos siendo todos amigos y no importa dónde vos jugaste, no claro. importa, no hay esa rivalidad de yo mi equipo, vos tu equipo. Por ahí cuando son chicos, por ahí se malinterpreta algunas cosas, pero después cuando sos grande y empezás a entender, es más, el tercer tiempo que hay en el rugby, que yo trato de trasladar a todos lo que hacemos, es juntarnos con el tipo que nos terminamos de reventar la cabeza, Ujú. eh, sentarnos a comer tranquilo. O Qué sea, nos lindo, qué sentamos a lindo. comer, yo le tengo que atender a mi contrario. Ahí no hay categoría porque Juan Enrique tiene un poquito menos No, no, años que claro, vos, una vez o que ya sea, cumplí entrar en primera, ya no importa, o sea, no hay categoría. Claro, que la categoría es por edad, sí, juvenil, infantil, o sea, categoría adulto, ¿dónde entraría? y a partir de los 20 años, ¿Hasta? hasta que vos quieras jugar. O sea, que ponerle un chico de 20 puede jugar con vos que tenés Sí, 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 48. sí, 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 Ah, sí. mira, claro. Inclusive Viste que en el se fútbol no, hace. categoría 35, Claro, lo que pasa es categoría que 40. eh, hay un montón de cuestiones. El rugby es muy familiar, ¿viste? Muy familiar Mm. y permite esas cosas que por ahí un hijo juegue con su padre. Por ejemplo, un amigo mío, Balá, eh, jugó con los hijos y, eh, y él jugaba con mi papá. Ah, mira. Y bueno, y así, ¿viste? Hay esas cosas que son pequeñas caricias al corazón que este deporte Fíjate el permite que, concepto que vos tenés del rugby. Uno ve que van al choque, el cruce, el golpe, y vos lo estás diciendo que familiarizado, digamos, ¿no? claro, sí, 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 Más porque, familiarizado. claro, Por ahí yo lo veo más, entre comillas, sucio que el fútbol. Y obviamente, vos que lo practicaste, no es así. sí, sí, eh, El ir al choque, el claro, sí, tomarle. sí, sí, Hay que saber cómo tomarle también, claro, seguramente, como todo, claro, debe tener su reglamento. claro, por ahí sí está, es el deporte fútbol no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo cotidianamente. Mm, Y desgraciadamente eso se traslada
lo que nosotros vemos cotidianamente se traslada a la sociedad. claro, Eso de pegarle de atrás a un tipo, esperar que esté desvalido para ir a abusarse de ese tipo, eh, hacer una, algo ilegal para ganar. eh, y bueno, y esas cositas van llevando a que la sociedad vaya, que no tiene nada que, eso se fue desvirtuando del deporte, claro. porque no tiene nada que ver el deporte con yo escucharle, por ejemplo, yo En el rugby, disculpa, ¿en el rugby pasa eso? en el rugby no puede pasar eso. No. Si a mí me ven que yo le pego una piña a un tipo, me sus- o le piso la cabeza a un tipo, me suspenden 99 años, no juego nunca más. Mm, Aparte, me echan a mí de la cancha, yo le dejo a mis compañeros con uno menos. O sea, le dejo de ventaja a mi familia. claro, Si yo me mando una macana, no me estoy perjudicando yo ni le estoy perjudicando, le dejo a mis amigos, le dejo mal parado. Entonces ahí se va haciendo no sé si me estoy explicando bien, una mentalidad de comunidad y de familia, ¿viste? Yo tengo que hacer lo mejor posible y tengo que jugar lo más limpio para que mi amigo no se queden sin mí. claro, no, y te pregunto porque yo en lo personal no conozco y seguramente algunos que puedan ver la transmisión esta después o aunque no lo estén viendo en vivo, capaz que no saben también. El fútbol por ahí uno más, digamos, familiarizado para saber. De hecho, yo lo practiqué al fútbol. Vos creo que no hiciste fútbol, me habías No, no, dicho no, una vuelta, ¿no? no hice fútbol porque Creo que uno de los tuve pocos deportes. ¿Sos chancleta para eso? no, tengo Eh, dos pies izquierdos. No, jugábamos al fútbol ahí en el barrio, pero era así con los chicos. Y bueno, y eso yo veía, por ejemplo, había chicos en el barrio que sobresalían y le venían a buscar para llevarlo a Buenos Aires, para llevarlo a otro equipo. Y habían tipos grandes que venían y le lastimaban al chico. Ah, no, que vaya sabiendo ya como el fútbol. O sea, vos le tenés que lastimar a un pibe que está por salir que de- va, va a progresar, entonces yo le tengo que reventar para que no progrese. claro, no, no sé. Esa mentalidad, esa mentalidad que yo veo y estoy en contra de eso, y que no tiene, vuelvo a repetir para que no se malinterprete, no tiene nada que ver con el deporte fútbol. Eso de la barra brava, todo eso, no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Estás Eso alejado es de otra, todo eso? eso es otra cosa. ¿Vos estás alejado del rugby ahora? No, del rugby nunca te vas a alejar porque los amigos quedan. Mm, Ese es el tema. claro, Por ahí yo no estoy alejado de las canchas, del deporte en sí, pero los amigos quedan. claro, Bueno, mis amigos de toda la vida son eh, que, que nos criamos juntos porque venimos jugando de chiquito, son los amigos que seguimos teniendo y que yo sé que yo le digo, tengo un problema y ellos van a estar claro. ahí, ¿viste? Sí, 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 sí. Y bueno, y así. ¿Y fuiste profesor también en el talleres, el En club el Club talleres, Talleres, sí, ahí le mandamos un saludo al amigo Dani y a todo su grupo de box que que queda ahí por por Costanera, Parque Costanera, Mitre al casi? lado del Parque Mitre, sí, sí, Ajá, sí. Y bueno, ahí estuvimos dando clases porque vivíamos ahí en Corrientes y bueno, nos abrió la puerta el amigo Dani y estuvimos haciendo un trabajo perdón. muy bueno muy bueno ¿cómo? De artes marciales mixtas y bueno, un poco de boxeo y todo eso. La pasamos muy bien, seguimos en contacto. eh, eh, no, el deporte es algo increíble, es algo que amalgama afecto y no separa. Aparte, a mí me consta en la época que vos estabas en el club talleres, porque nosotros habíamos tomado contacto, vos te fuiste a la colonia de verano que te había invitado. eh, También eso sirvió para que algunos chicos salgan de la calle, digamos, y el consumo problemático por ahí que existe, te ayuda mucho eso, ¿no? Y sí, De dejar claro, eso. claro, claro, porque una cosa es que mantener ocupada la cabeza, Mm, al tener ocupada la cabeza y al tener ocupado tu tiempo, no tenés tiempo a estar
tonteando. Y ahí, y ahí vuelvo otra vez a la secundaria. Ujú. Eh, por ahí, como teníamos muchas actividades, yo salía de la escuela, iba a entrenar rugby, otro día tenía que ir a hacer boxeo, tenía que ir a estar con el negro Rubén, qué sé yo, que nos cagamos a patada ahí. Y, y también la parte artística, que íbamos a la escuela y ensayábamos folclore. Ah, mira. Entonces no teníamos un tiempito así para decir, ah, bueno, ahora vamos a ir a hacer maldades. No te digo, o sea, estábamos abocados a... Cuando teníamos tiempo, ocupábamos el tiempo. Estamos hablando muy serio, Luciano. Me Sí, parece que no, vamos a ya tener demasiado, ya demasiado, ya, sí, demasiado, sí, sí. Le vamos a ya aburrir a nuestro demasiado. público, pero es muy interesante tu vida profesional, particular, de tu infancia. Y vamos a entrar en la parte de la faceta donde vos fuiste actor también. Ah, sí, sí, Eso me sí. gustaría saber. ¿Participaste en Mate Cocido? Sé que uno de Claro. esos, en Sí, la sí, un serie, saludo ahí a la producción de Payé y a Camilo Gómez, un amigazo. que lo pueden buscar ahí en YouTube también. Sí, Lo van a tener a Luciano Rebollo, hace unos añitos atrás, cuando éramos más jovencitos. más joven. Cuando no tenía cana como ahora. Bueno, sí, ¿Eh? ya, cuando peinábamos, Cuando peinaba. Dijimos que medio estábamos muy serios. descabellado, medio Dijimos que descabellado, ¿no? estábamos muy serios. Bueno, No, vos sabés que, bueno, a Camilo lo conocimos en la secundaria porque, bueno, por el lado de la música, empezamos, bueno, a cantar, qué sé yo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, ahí nos conocimos con el Jorge Bernarde, con el Tony Roja, que le mandamos saludos a todo ello, con el negro Rivero, Mariano Badaró, los hermanos Badaró, ujú. que uno vive acá en San Cayetano. Ah, mira. Y bueno, y empezamos con el tema de la A guitarreada. propósito, podemos decir que si hacen así no sé, algo a la estaca, no sé Sí, qué. pues, no, 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 más eh, vale, nos pueden invitar también. yo voy de custodia tuyo. Sí. ¿Eh? Y bueno, y ahí no, empezamos a guitarrear, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, ahí nos conocemos con Camilo Gómez. Y con el tiempo, Camilo Gómez se hace director de cine. Y ahí nos llama, che, mirá, estoy por hacer, ¿no querés darme una mano? Sí, pues le dijimos, ¿viste? Y nos fuimos. Más que, no, no es que yo sea, no, no somos actores, somos unos terribles caraduras. Y nos ¿Vos? dijeron, sí, no, ellos, Porque no, yo no te conozco así. no, 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 bajo ningún punto de Ellos vista. son. Y bueno, le dijeron, mirá, esto, estoy por hacer una producción, ¿te animás a hacer? Sí, dale, pero yo más que nada para conocer cómo era el detrás de una película, cómo era, ¿viste? Y Claro. bueno, y terminamos Actuando. actuando ahí, bueno, y si se puede llamar actuación, porque fue la dirección de este gran director. No, fue una actuación, porque el que no te salga una sonrisa ya es actuar. Claro, Porque sí, vos sos una persona muy, muy alegre, muy claro. chicharachero, así, Y bueno, y una ahí, personalidad muy linda. claro, y ahí con el amigo Rubén Barbosa, bueno, nos fuimos ahí los dos ahí, pero mira, nos divertimos muchísimo, la pasamos genial y bueno, miles de anécdotas, conocimos gente, por ejemplo, a don Juan Carlos Junco, Ah, mira. parte de la historia de la música de nuestro litoral, que un personaje que él que hizo Mate Cocido, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro saludo, Luciano. Alguien que te conoce seguramente. Mira, a propósito, María Encinas, que es mi hermana Marita, por eso me resultó raro. Gracias, Marita, por estar ahí, por tu saludo también. Bueno, y acá dice Marita Flores, saludo al negro ídolo, qué lindas historias. ¿Mm? Ah, ¿viste? ¿La conocés a Marita? Sí, 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 lo ubicamos, sí, Te sí. ubicás. Ah. Bueno, y aparte de Mate Cocido, hiciste otra serie, ¿no? Sí, hicimos Mate Ujú. Cocido, cuando andaba Mate Cocido, Cirilo San la Muerte, y la última que ya no era más con Cirilo, con Camilo, eh, nos llamaron de otra productora para hacer, bueno, primero nos llamaron de otra productora para hacer una película en Santa Ana que se llamaba Guerrero, es un policial y bueno. Y la otra película que todo está en YouTube, se hace por propaganda el tipo, Ah, eh, La Luz Mala, La Luz Mala que
que bueno, ese está en todas las plataformas y se puede ver que el actor uno de los actores principales, el que hizo Carlos Monzón, la película Carlos Monzón. Ah, Y bueno, compartir eso, bueno, ya está, sí, pues. lo mío ya está, Vos sin trabajaste querer. con el nieto de este muchacho, Claro, sí, sí, con sí, ese sí, sí. trabajaste, ¿no? Con el nieto, con el nieto de Isidro De Velázquez. Isidro Velázquez. Sí, 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 sí. sí. Eso fue una cosa Que a su vez, extraordinaria. disculpa, a su vez él hizo la película de Isidro Claro, Velázquez, él fue el el protagonista, protagonista. él hizo de su abuelo. Sí, sí, Eso sí. fue una cosa de loco. Sí, sí. Eso fue una cosa de A mí loco. me gustó esa serie, sí. No, y aparte es un documento, la película, la historia de la película esa es un documento histórico. Mm. ¿Por qué? Porque ahí está la única entrevista que se le hizo al cartero. Ahí está la única entrevista al cartero, que es Ahí hablaron policías, comisarios, toda claro, esa época claro. en esa Pero el película, más ¿no? importante Era el cartero. era el cartero, que fue el que eh, eh, avisó, o sea, dio a conocer el paradero de Isidro, ¿no es cierto? Bueno, disculpa, le agradecemos a Gabriela que nos está anotando los mensajes y a a Josué, Sí, perdón, que está transmitiendo en vivo ahí con todas las partes técnicas. unos Y, fenómenos, y unos le fenómenos. pedimos a Gabriela si nos puede alcanzar una copita de agua, Sí, que nos hizo llegar acá, así que le vamos a pedir que nos alcance, porque ya la para lengua de limpiar el tragapasto, la lengua decía Pocholo Airé, la un lengua de amigo de él. Luciano ya. qué linda historia, Luciano. Sí, sí, sí. Ahí también en esa época le conocimos Agua, ese, ¿sabes agua. qué? Le conocimos al Cuni Verón, también que le mandamos saludos, otro amigo acá de Gracias. la... Salud, 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 Salud sí, por salud. vos, Luciano. Ya que está caro el agua. Ah, rico había sido, ¿no? Rico de 18. ¿Viste? No tiene nada de alcohol, che. No, no, Yo no, pensé que no. Para tenía mí, alcohol. para mí que tiene algo este, ¿eh? Para Yo, mí que tiene algo yo este. pensé que no habrá puesto María, ¿no? No, no, no creo, no Miriam, creo. ¿no? Miriam, no, No. hay que ver nomás. Bueno, vamos a tomar un poquito Yo más. tomé un poquito nomás para eh, no... porque ven muchas mujeres asesinas. Sí, no, no, eso es Bueno. complicado, son ¿Viste que el veneno viene en frascos chicos, todo? No sé. Chaquen, voy. Estamos en vivo, señores, compartiendo acá con Luciano Rebollo, como es un multifacético, como dijimos, recordando un poco de su infancia, de su adolescencia. ¿Te acordás de tu primer novio o no? De la primaria, estamos hablando, De la secundaria. primaria, No sé, no, viste no, que era esos noviecitos de cartita. No sé si vos viviste esa época. no, sí, bueno, pero no, ya pasaron mucho tiempo, ya. ¿No te recordás? No, y no podemos mandar al frente tampoco. No, 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 pero no digo que de nombre. Pues vos sabés que No, novia, novia, por no, ejemplo, yo le hice costaba una pregunta a un mucho. amigo una vuelta Mm, y me dijo, sí, yo me acuerdo de mi primer novia, sí, no, pero yo más me también. acuerdo de mi primer amor que es mi esposa ahora, ¿no? Ah, ¿Viste? ¿Me entendés? Como que me sacó al córner y está claro, perfecto. Hay preguntas capaz que no se pueden hacer, pero como en este caso nos conocemos y hay confianza, sí, pues. metele nomás, No, no, decir nomás, ya te mandé al muere ya. sí. No, no, no. Mi primer novia yo tuve grande ya 18, 17 años, 18. Porque vos estabas como yendo para el sacerdocio, ¿no? Para el No, seminario, ¿no? no, no, no. No, esa Imposible, parte no. imposible, imposible. Esa era una broma que le habíamos hecho porque mi mamá era hasta ahora es no vaya a salir, ¿a qué hora va a venir? Que todo aquello. Ah, Entonces nosotros le dijimos, no mamá, mira, yo voy a ser sacerdote, entonces anda a buscarme. Por claro. eso te voy a contar una historia. Bueno, Vivíamos en Laguna Seca nosotros. sí. Y nosotros agarramos la guitarra y salimos de caravana. Salimos con el papá de Tony Roja, con Nenengo Dalmacio Confesor Roja. Eh, Ja, se mandó un nombre. oriundo acá ¿Todo de... eso el nombre de él? Sí, todo el nombre Eh, ese. Oriundo acá de cómo acá pasando ya cerquita de Empedrado. Bueno, y salimos de farra, ¿viste? Salimos y en la mañana temprano estoy volviendo a mi casa, ¿viste? Cherín, 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 ya con el sol, claro. con el izado Vos ya te fuiste con arriba, el sol de acá y y ya ya volviste. volvimos con el sol de allá. ¿Eh? Y bueno, y le encuentro a mi papá en el Duna Rojo, que acá los amigos se van a recordar, los amigos de antes, durmiendo así en la calle, ¿viste?
Y le golpeo, gordo, ¿qué estás haciendo acá? Y tu madre me mandó a buscarte. ¿Y dónde para te encontrar vos? Y te subiste. Espero más que vos venga. Claro, Claro, y bueno, y así, bueno, entonces nosotros teníamos vía libre con ese tema, ¿viste? qué linda De historia, che, vagar. qué linda. Pero vagar bien, ¿no? No vagar, porque nosotros, por ejemplo, toda la noche tocábamos la guitarra, por ejemplo, y cantábamos, y era otro, no era, no era que, nunca me gustó, por ejemplo, pelear en la calle, eso. Hubo alguna que otra, pero era por cuestiones que, qué sé yo. Por ahí laborales, porque vos hiciste también, digamos, de patobica, de No, seguridad, ¿o no, no? Pato Vica no trabajé No, no, pero seguridad siendo sí. civil. Hicimos, sí, trabajando como funcionario policial. Sí, ya, que ese también es otra historia linda. Ujú. Cómo entré En la en fuerza. la fuerza. Eso es eh, cómo entré en la, cómo entramos a la cómo fuerza. entré en la fuerza. Y cómo es. Me Ahí gustaría, sí, sí, ahí me gustaría trabajamos. saber quién te tomó el test psicológico. Ese, ese. Anga, pobre tipo. Bueno, Claro, ¿hiciste seguridad entonces? claro, hicimos seguridad, pero ya siendo funcionario Ah, policial. claro. Bueno, antes que eso, sí trabajé en los casinos en Formosa, que ahí le mando un abrazo a todos los amigos de Formosa, porque viví mucho tiempo en Formosa y Asunción, que ahí jugué La al... calle Formosa de No, Asunción. no, 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 ¿En ahí en Formosa, Formosa, viste? capital, ¿Y en Asunción también? claro, y Mira ahí vos. jugué al ¿Qué año rugby. más o menos eso? Ah, Antes que entre al instituto. claro, Ah, mucho antes, 2002, 2003, por ahí. ajá. Eh, y ahí jugué al rugby en un club, o sea, no un club, sino en un grupo, jugamos Seven, es rugby de 7, Ujú. juego rápido, eh, con el equipo que se llamó Desparramo. Ah, No, no sabés lo que era eso. Viví unas cosas impresionantes ahí, porque era un equipo de barrio. Pues me acuerdo cuando ganamos el torneo, veníamos en un colectivo que era del barrio nomás también. Y vos sabés que toda la gente afuera, porque era todo familiar, esperando, ¿no? Que lleguemos nosotros. Yo me quedé, hace cuenta que éramos fue una cosa hermosa, que éramos Messi, ¿no, Mateo? mira ¿Viste? vos. Era una cosa increíble. Claro. Gracias. Y una señora que era la abuela de uno de los chicos, ponerle, gracias por la alegría que nos dan, ¿no, Mateo? ¿Viste? Era, no, no, no. Ese Formosa, tengo grandes amigos, grandes recuerdos. No, no, una cosa hermosa. Qué bueno. Y dejaste Formosa, dejaste Asunción, porque Corriente tiene Payé. Corriente tiene O Payé. sea, no, por eso. Desgraciadamente, el correntino es muy arraigado. Yo soy muy arraigado acá en lo nuestro. Se extrañaba muchísimo. ¿Qué extrañaba Y Corriente o sí, extrañaba algo no, más? extrañábamos Corriente como loco. Extrañábamos el poder, no sé, tiene otro aire. El olor, vos cuando pasás ya, estás llegando acá, ya el olor cambia. No sé, una cosa de loco. Sí, es cierto. Yo tuve 2 años que no pude llegar a Corriente cuando estaba trabajando en el Ah, ejército. ¿trabajaste también? Sí, sí, Ah, sí, sí. mira, No, no, eso yo no fue sabía, ¿eh? una época muy difícil la mía. Ah, Me tocó trabajar alguna vez. mira Y bueno, vos. y cuando llegaba a la altura donde decía Corrientes Capital, ¿viste? Es como Acá que se por te la abre el ruta, pecho. te pegaba un zapucay, ¿viste? Pero Sí, que te sale de claro, sí, sí, adentro, sí, sí. ¿viste? Y cuando vos estás viviendo acá en Capital, no valorás la costanera, no valorás su esencia, su playa, su gente, es como que... eh, Claro, y no tan solo eso, sino yo que tuve la posibilidad, la gracia de Dios, que de, de representar eh, en varias oportunidades, representar a la Argentina y a mi provincia. Cuando vos ganás un título o estás en otro lado y escuchás un chamamé, es la cosa más grande que hay. sí, Y vos totalmente. estás en un podio y tocan tu himno, es la cosa más grande que hay. No, no existe otra adrenalina más fuerte que esa. Bueno, ahora vamos a leer un mensaje, no sé si la conoce a esta persona, Gabriela nos alcanzó ahí. eh, eh, Paola Lencinas, felicitaciones por todos sus logros, señor Luciano. Ah, Eh, gracias, muchísimas gracias. eh.
¿La ubicá la señora? Sí, Ah, sí, bueno. Vive acá en Riachuelo. sí, no hace rica hamburguesa, todo eso. Hace rica hamburguesa, bueno, queda acá en las 20 viviendas, creo Sí, que, así pues, que sí, sí, esta sí, noche nos vamos a comer, señora, ahí, sí, sí. no se olvide. Ah, Ahí hacemos una cocucha ahí. no, muy ricas las hamburguesas. La verdad que yo le dije personalmente. Un día nos envió un budín, Ah, sí, no, por sí, ahí. pero era nos regaló, nos obsequió, ¿viste? Porque la verdad que una familia muy generosa. Pero llegó el budín para cuando se fueron todos los músicos. Ah, la pucha. No, Y, y mi señora, por heladera no favor, si puede andaba, llegar antes que se vayan mi músico. heladera no andaba. Y Y, claro, para que no y- se y funda. tuvimos que consumir Ah, acá la nomás, ¿viste? pucha. Sí, no podíamos esperar hasta la próxima peña, ¿viste? Pero claro, no, no, no. Pero muy generosa, No, muy... no, los chicos, los músicos van a saber entender Sí, el tema no, no, ese. no. Después, Venga, cuando, pobrecito. cuando vinieron, Capaz, capaz cuando no vinieron teníamos paquetitos de galletitas capaz saladas no y picadillo y Sí, no, no tenían hambre, ellos no tenían No, hambre. no, no. El músico nunca tiene hambre. No, Nunca tiene hambre. no, Y bueno, y ¿cómo? después viniendo de Formosa, ¿te metiste en la policía Claro, o qué fue? vine acá, me encontré con un amigo, o sea, estábamos aquí con un amigo y me dice, che, negro, me dice, vamos a entrar a la policía. Ah, sí, fue. Esa fue tu Claro, vocación. vamos a entrar a la policía. "Ne- No, gringo, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá los dos? Vos que le dijiste, yo no tengo legajo, tengo No, prontuario. no, y él, el prontuario que teníamos los dos era increíble. Le digo, no, encima, ¿qué le vamos a meter preso a con lo que estamos nosotros? No, pues amigo, No podemos no, meter. dale, 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 dale. Y bueno, la cuestión es que rendimos y cuando nos dimos cuenta ya estábamos adentro, ¿viste? Ya estábamos ahí. Y también, bueno, lindo recuerdo, lindo, hasta ahora, una satisfacción inmensa, eh, todo el tránsito todo lo que estamos transitando, así cosas muy feas, eh, tenemos cosas muy lindas, eh, y las cosas que así como la vida misma, o sea, Claro, sí, sí, que va sí. dejando las funciones, viste que, Tener tus sinsabores, tener cosas buenas, no tan buenas. claro, y eh, por ejemplo, bueno, eh, fui pasando de destino a destino. Primero estuve en unas comisarías, cuarta, 16, y después nos fuimos al comando de patrulla de prevención, que eso fue una vivencia hermosa, única. Eh, Después de ahí, a un oficial del comando y a mí nos trasladan al Adolfo Munilla, que está trabajando ahora acá en El Sombrero. Eh, un amigazo, un pingazo. Eh, Hincha de River nomás. qué lástima. Es el único drama que Qué tiene, ¿viste? lástima. Sí. El Señor ser hincha de grande. River o de Boca. Y encima, señor grande para andar haciendo pavada, así, bueno, eh, pero no bueno, importa. nada es perfecto. Bueno, No, sí, nada. pero es amigo. Al Nada, y amigo se le bueno. quiere como es. Sí, sí, Al amigo se le se le quiere como es. perdona Se todo. le perdona todo. Y bueno, y ahí, como era el único, vinieron, se formó el centro de reentrenamiento policial, el doctor Querencio, el doctor Pablo Sosa, que el único que está vivo es el doctor Querencio. eh, Formaron el centro de reentrenamiento policial, porque el funcionario practica cuando va a entrar y después trabaja, 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 y no había un lugar donde... ¿El funcionario trabaja? Claro, claro, trabajamos muchísimo. Ah, Y no había un lugar donde ir a ver cómo si andaba el arma, eh, refrescar algunas cosas, las leyes, viste, que se van cambiando, claro. eh, y por ahí en el trajín de la cotidianidad de la denuncia, esto, vos no tenés la posibilidad de frenar un poquito y, mira, esto es nuevo, Qué fíjate, caro que está hablando, Luciano. claro, Cotidianeidad. claro, no, Ah, sí. y ahí, bueno, esto tenés que fijarte porque mira, esto es nuevo, está la ley nueva que salió, y bueno, más o menos eso es de eso se trata el reentrenar a un funcionario policial. Hoy en la actualidad, ¿cuál es tu función ahí?
Y Está en la escuela de oficiales, estoy ¿no? ahí en el centro de reentrenamiento policial Mm, y bueno, ahora eh, estamos junto con ¿cómo es? Con el área de educación física. Y bueno, y seguimos reentrenando a los funcionarios y también ya estamos con los cadetes y con los aspirantes a cabo que estamos formando qué bueno, che. en todo lo que sea lucha y todo las técnicas lutatorias para que les sea más fácil el trabajo. ¿Y cuánto te falta para pasar la actividad pasiva? Pues tenés muchos años ya. Sí, ya tengo bastante, me faltan 3 años ya, con 3 años ya no vamos. 3 añitos y bueno, después bien cumplido, o sea, me he divertido, hemos pasado malas cosas y buenas cosas y nos hemos divertido. Claro. Algo más que haya quedado pendiente y quiera hablar, tenemos ya una hora prácticamente de programa. Tenemos un mensaje previamente, Ah, dale, pensar, no dale, dale. mientas. Sergio Benítez dice, un personaje, mi amigo e instructor, excelente persona. Qué lindo que hablen de uno así. Qué lindo Sí, que sí, hablen sí. de uno así. Y la verdad que sí, tenés razón, Benítez, porque es una excelente persona. Yo lo trato acá como vecino, muy buena gente. Solemos compartir mucho. Ahora te doy Nunca, ahora te doy. nunca trae nada, viene con la mano vacía, pero bueno, después de este programa Le seguramente. pagamos para que hable bien, le Sí, sí, pagamos. sí. En la actualidad, tu vida, digamos, ¿dónde cierra? ¿Estás viviendo en Riachuelo? Sí, acá estamos viviendo en Riachuelo, que ¿Viviste también, disculpa, viviste también en el sombrero? claro, sí, hace un tiempito atrás estuvimos viviendo con mi pareja, con mi señora, estuvimos viviendo en el Sombrero y bueno, compramos el terrenito con mucho esfuerzo y sacrificio. Acá cerquita, Acá nomás. cerquita, tengo que tomar 3 colectivos eh, para venir hasta acá. Le identificaban la casa de él pues, del inodoro rojo a 10 metros. ¿Eh? Sí, sí. Qué, Había qué un, hermosa anécdota. había un Qué pozo, lindo que es vivir, ¿eh? había un pozo negro con un inodoro rojo en una casa cerquita a la de él. Ay, ay, Y ay. la anécdota de él decía, o sea, la referencia decía, del inodoro rojo 10 metros más 10 metros adelante. más allá. ¿Eh? Sí. Qué bueno. Y bueno, y bueno, y bueno, y vinimos acá, levantamos como todo, Claro. como vos, como yo, como todos los vecinos acá, metiéndole lomo, hicimos nuestra casita y no nos arrepentimos, vivimos de 20 acá de otro, se respira otro aire, es una locura. Yo Y me, hay que seguir porque sí, 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 Riachuelo sí, sí, tiene mucha fuerza, tenemos mucho para hacer y de nosotros depende, del que sí, vive sí, sí, sí. acá, del que visita acá. No, y aparte, viste que ahora, bueno, ¿sabía vos que el intendente Nicolás Tejo hizo kickboxing conmigo hace un tiempo atrás? ¿Cómo no le pegaste? Pero le iba, ¿Eh? por Dios, te juro, Pero la no fue hice. rival tuyo. Una que otra vez hicimos sparring, sí, pero le hubiera dado, bien dado, ¿eh? No, no sabía esa, Sí, mirá. sí, Estuvo sí, la semana pasada con nosotros, pero sí, esa sí, parte nos llegamos a tocar, mira. claro, claro, Ah, qué bueno. sí, Bueno, sí. pero lo hubiéramos perdido que sea nuestro intendente hoy Sí, no, no, si vos le no, pegabas. no, no sé, no sé, por ¿Eh? ahí. O por ahí no teníamos ni invitado hoy, si Sí, él te pegaba a vos. claro, ¿Eh? claro, Claro, también. claro. Ah, No, muy buena persona, sí, Nico Tejo. Así que le mandamos un saludo le si nos está mandamos un viendo. saludo. No, sí, y bueno, son todas las cosas que van dejando el deporte y todo esto, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál es tu proyecto? Pues seguramente lo tenés. O qué mensaje le puede dar a la comunidad ya cerrando el programa. Este, a Bueno, los jóvenes, a los que practican deporte, el fair play, que es muy importante, eh, a los que bailan, porque como dije, son multifacéticos, este, actor, o sea, qué mensaje final le puedes dar a la gente y cuál sería una reflexión que cierra ahora y digamos, pero previo a eso, decime cuál sería tu proyecto, tu deseo de acá en el presente y futuro, ¿no es cierto? bueno, mira, lo que ahora, ya desde ahora estamos
largando, es la escuelita de artes marciales mixta, kickboxing y todo lo que sea lucha. ¿Dónde eso? Acá en mi casa, Ah, mira qué bueno. 24 de septiembre y Suiza, Ajá. vamos a hacer en varios horarios, de 20 a 21 y de 21 a 22, lunes, miércoles y viernes. Y estaremos informando a la siesta, el que quiere venir a practicar a la siesta. ¿El número de contacto o de qué manera? Bueno, puede acercarse acá, 24 de septiembre y Suecia, Ajá, o, bueno, mi número de teléfono es el 3794 319237, ajá. que por acá lo menos le vamos a dejar. Claro, le vamos a poner. ¿Edad? Eh, a partir de lo... Mira, yo creo que por la edad, por el horario, ya chicos que van al colegio secundario Ujú. o capaz que más chicos del primario, de acuerdo a la capacidad del chico, Ah, qué ¿viste? bueno. Sí, sí, sí. La verdad que muy buena disciplina. Yo me consta, como te dije yo cuando estaba en el Club Talleres, que vos eso ayudaba a los chicos Claro, a salir un poco del sí, consumo de alguna. y bueno, y aparte dar un valor agregado también al hacer eventos acá de esa índole, eh, acá en Riachuelo, y darle participación a los chicos de acá que también vivan un poco de lo que yo viví, que puedan llegar a un campeonato argentino, que puedan llegar a un campeonato sudamericano, que conozcan eso. Y si podemos llegar a salir un riachuelero de campeón mundial, bienvenido sea, que nada es imposible. Yo Todo se te, puede hacer. yo te pregunto una pregunta que me quedó pendiente que me sale a raíz de esto, ¿no? Que repita el número, están diciendo ahí por mensaje. Sí, eh, 3794 319237. Ahí está. Pero a los que le debemos No, 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 llame, no, 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 no. le vamos a tergiversar el No, número. no, no, no. ¿Mm? Eso no es para los cobradores. No, 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 ese no, no. Bueno, este, al ser multifacético, muy querido en la comunidad, porque me consta, tengo un ex soldado mío que Ah, es de... varios. Eso estuve con unos cuantos ahí que fueron soldados tuyos y te mandan Sí, saludos. bueno, gracias. Bueno, te, Ahí lo te, te tenés a tienen buen... Tortu. Ay, déjame ¿Eh? de eso. Bueno, ¿Tiene buen concepto mío, no? sí, 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 todo te tienen muy presente y en buen concepto, ¿viste? Ah, qué bueno. Mandamos un saludo a todos ellos. Y ellos también me hablan muy, muy bien de vos, son muy queridos. Por eso te digo, eh, y al ser multifacético, ¿nunca te metiste, te comprometiste para políticamente hablando? No, 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 nunca, nunca, o sea, no, no, no. Porque por ahí en militar en política le decimos a la gente que no es pensando en uno, sino pensando en ayudar a la gente. Porque la única forma es comprometiéndose. Claro, claro. Porque criticamos todo, comprometiéndose y bueno, de esa manera tratar de conseguir, Sí, sí, siempre trato de aportar de mi posición, o sea, de lo que yo pueda dar. eh, Trato de ayudar al que pueda, al que esté a mi ujú, alcance. Por ejemplo, cuando me llamaste vos, que vaya a los chicos, eso me encanta. claro, Eh, eh, bueno, por culpa tuya, sería que fui a trabajar en política, que no es trabajar tampoco, claro, fue una satisfacción más para mí que para vos capaz. Eh, y los chicos que fueron conmigo, que fueron mis alumnos que fueron conmigo, hacerle ver a ellos qué es lo que pueden hacer con lo poquito que ellos saben. claro. Eh, bueno, uno de ellos estaba con unos problemitas y gracias a eso el tipo eh, hoy día es un señor inglés, ¿viste? Qué bueno. Eh, y bueno, y así teníamos, teníamos otro, tenía otro alumno que Gonzalo Camelino, que no tenía un brazo. No tiene, hasta ahora no le creció tampoco. Pero Ese me encanta de vos, el humor, ¿viste? claro, Y que te entienden la gente también, que no es no, no, discriminativo, no, no, ¿no? no, no. Aparte, Camelino salió campeón argentino de Jiu-Jitsu, teniendo una dificultad. O sea que no hay Mm, dificultad.
Ah, qué bueno. Eh, No sabía ese claro, detalle, y, ¿no? por ejemplo cuando nos fuimos al torneo de judo decían, con los chicos, cuando nos fuimos al torneo de judo decían, de jiu-jitsu también, ¿cómo le van a hacer participar a este chico con nosotros? No, y el problema de él, o sea, Y, la y- dificultad, no sé, pero, él y peleaba con los pies, obviamente. con todo el cuerpo, con todo Mira, lo qué que, bueno. porque, Pero con otro que esté en la claro, ¿y qué misma, es lo que hacíamos, qué es lo que demostramos con eso? Que la limitación tiene uno, la pero peleaba limitación. con otro que tenía las mismas Sí, sí, condiciones. no, 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 o sea, el otro no, normal, tenía, normal, mira. normal. La limitación se pone uno. Y en cuanto a los golpes y todo eso, ¿es perjudicial? ¿Hay que estar siempre, obviamente, con el protector? O porque Claro, cuando entras al ring y en competencia, no te pone, ¿no? ¿O sí? cuando vos practicás, bueno, nosotros venimos de otra época, yo vengo de una época muy dura, Mm, yo vengo de una época muy dura, donde todo era sin tanto avance, estudio y todo eso, que éramos va palo y palo, palo, por claro. eso las lecciones que tenemos hoy día. Hoy con todos los conocimientos que nosotros tenemos, con todos los estudios que nosotros tenemos, con todos los cuidados que nosotros tenemos, eh, no es tan lesivo. Por ejemplo, Maravilla Martínez, por ejemplo. Maravilla Martínez, ¿cuánto sparring tiene de eso? Pero el tipo se cuidó, se cuida, No tiene ni una cicatriz en la cara. y bueno, eh, Me hace acordar, yo me estaba riendo recién, mm, me estuve acordando cuando Don Ramón y el Chavo estaban hablando y Don Ramón era boxeador sí. y le dice que se retiró a tiempo porque algunos quedan hasta locos. Y le dice el Chavo a Don Ramón, mirá lo que me acuerdo, ¿no? Le dice el Chavo a Don Ramón, pero no muy a tiempo. Claro. O sea, a vos no te afectó, gracias a Dios, ¿no? ¿O sí? No, sí, estamos reafectados, estamos recontra afectados. No, no, pero por ejemplo, em, a ver, si yo le hago pelear a un chico de 14 años con un tipo de 21, el de 21 le va a lastimar a un chico más chico. Bueno, esos cuidados Claro. se tiene ahora. El entrenamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el jugador de rugby, el boxeador, toda esa gente perdure? El entrenamiento, el entrenamiento. Si no entrenás y subís sin entrenamiento a un ring, te vas a lastimar. Es lo mismo en el fútbol, Es te lo mismo en el desgarrás, o sea, cualquier fútbol. deporte, en cualquier Claro, si vos no te disciplina. preparás para eso, Mm, para todo, o sea, si vos no estudiaste para ir a rendir una materia, vas a salir mal. claro. O sea, eso es lo bueno que tiene el deporte y Va lo a que tiene. terminar conduciendo un programa a Bañé, por ejemplo. Sí, sí, Si no no, estudiás, no, 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 si no estudias, vas a terminar en Riachuelo, en Riachuelo conduciendo un conduciendo programa. por día. No, no, y aparte, si vos no te preparás para cualquier cosa, para cualquier cosa, si vos no te entrenás para jugar al rugby, te vas a lastimar. Si vos no entrenás para boxeo, te vas a lastimar. Si vos no estudias, vas a salir mal. Claro, Si vos no haces bien la mezcla para levantar una pared, se va a caer la pared. claro. Para todo tenés que tener una buena preparación, Sí. Juntar con herramientas, conocimiento, como se juntar dice, la herramienta, todo, todo. O sea, para todo es lo mismo, ¿eh? para afrontar a la vida, o sea, Para juntar afrontar su a la vida, herramienta. exactamente. Vos Sí. tenés que ir muniéndose, exactamente como decir, de la herramienta necesaria para vos afrontar un problema, para afrontar otro. La verdad, Luciano, es un placer charlar con vos, conocerte un poquito más, que la gente te conozca un poquito más, porque esto no se habla por ahí en las reuniones y qué sé yo, pero conocer un poquito más de tu vida, de allá, de tu infancia, que anduviste recorriendo un montón de escuelas, que la única forma que para que vos pases de grado era si rompían la pared. Pero le voy a Sí. pedir a mi asistente que me pase. Nosotros en esta segunda temporada empezamos a otorgar un testimonio escrito de su pasaje por nuestro programa, así que estamos muy agradecidos y No, el agradecido soy yo. vos vas a cerrar después con un concepto final, ¿no? Así que Luciano, este Mirá qué testimonio buenísimo. me gustaría que entregues en tu casa y le digas, le pidas permiso a A tu, la señora, la a dueña tu de casa. patrona, a tu jefa, ¿eh? Para que lo pongas en el Sí, sí, living, sí, ¿eh? sí, sí, lo Así vamos a que ahí cuadrar nos va a y... tomar una foto mientras tanto, mientras estamos diciendo que estamos cerrando el programa. Una reflexión final para que vos le puedas decir a la gente, a los jóvenes, como te digo,
este, un cierre final, algo que haya quedado pendiente y que vos decís, bueno, esto es importante decirlo. Y bueno, mirá, más de lo que venimos diciendo es Permiso, no, perdón. si vos tenés la oportunidad de hacer algo, no estés limitado al no, lo voy a hacer porque aquel se va a burlar de mí. Si vos querés hacer algo, hacelo. Andá y hacelo. No estés esperando que, que se dé por mágicamente, porque eso no se va a dar. Otro es esforzarse por lo que uno está queriendo, que todo lo otro se va a dar por añadidura. O sea, se va a dar como se tiene que dar. Y vivir la vida, vivir. Si vos vivís alegremente, de buen corazón, todas las cosas se van a ir dando. O sea, eh, el folclore se me dio porque estaba ahí, la lucha se me dio porque estaba ahí, y bueno, le puse corazón y le puse todo de mí y viví la vida. Hay un tema que cantaba mucho mi papá de Lola y Lolita Torres, que dice, le pregunta a Lolita, le dice, tú que has andado fuerte por la vida, que has puesto el alma en cada instante, tendrás que aconsejarme. Y la otra le responde, da por cada bofetada una sonrisa, pon el alma por delante y nunca te acobardes. Mirá vos, Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. qué bueno. ¿Está grabado ese tema? Está grabado en ese tema, está Mira, grabado. qué lindo, qué lindo. Sí. Eso también es una faceta que sabemos de Luciano, los que le conocemos, que toca la guitarra, canta. No, La verdad que completito, menos agarrar la pala. multifacético. La pala y la escoba, el plumero, no, No, no es de él. ¿Solés cocinar o no? no, sí Cocinar, cocinamos, sí, sí, sí. 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 A ver cuándo le invita a tu vecino. No, mole, ¿Eh? un hermoso cocido. Bueno, Luciano, Bueno, amigo. un placer nuevamente decirte que estamos muy felices de tenerte y bueno, de contar con tu amistad, Y bueno, con, ya que tanto le estuvimos nombrando, un saludo a María Elida Cantero, el gran amor de mi vida. Un abrazo y un beso grande, porque si no, ahora... claro, no, pierde la llave después, no, No. No, una, porque... una gran vecina también, no, y así que aparte un gran apoyo para vos mí y para sabías, todos. vos sabías que estaba escribiendo, mirá, ahí Ah, tenés mensaje de ella, mirá. mira. Mira. María Cantera, qué genio, grande negro. Bueno, viste, lo nombraste Sí, y pues ya, sí, sí, sí. pues hasta ahora no estaba escribiendo nada. No. Así que bueno, vamos a tenerla a María porque ella es profesora, también es muy culta, muy preparada, así que vamos a tenerla invitada. Pero de ella vamos a hablar de política. No es política, pero de ella vamos a hablar de política. Así que vamos, ya está más o menos en los planes, ya hemos hablado. Es un programa muy lindo también, muy interesante. eh, de eso se trata Bañé, la voz de la Mm. gente, no traer figuras que realmente están expuestos públicamente. Ella es muy trabajadora, tal cual vos, multifacética, estudiante de abogacía, un montón de cosas hizo, y son jóvenes, Y y aparte eso, tiene este caramelito. y aparte lo tiene a Luciano. Bueno, nada es perfecto, pero es como estábamos cuando estábamos hablando de fútbol. Claro. Bueno, yo para ir, le quiero dejar saludos a todos los profes de la Argentina porque le había pasado que íbamos a estar acá, a todos los profes de Córdoba, de San Juan y los muchachos ahí de Centroamérica, los profes de Cuba, eh, y bueno, al Kiyoshi Torres, a la gente de Mar del Plata, y bueno, un gran abrazo a todos los artistas marciales y los rugbyers de... Qué bueno, te juro que si yo sabía que íbamos a salir en todos esos lugares, No bañamos. me pegaba un baño. Yo pensé que, te juro, yo pensé que estábamos acá en Riachuelo, ¿no? No, sí, No, sí, pero fíjate, en todos esos países no, que bueno, y yo ahora cuando creo tengamos... que conozco San Juan y Boedo, pero por el tema, ¿no? Ese, Sí, entre San Juan y Boedo, ¿viste? no. No.
Bueno, Lo hubiéramos perfumado. nos hubiéramos perfumado para salir a todos esos Sí, lugares. pues. Bueno, un saludo enorme también de parte de acá de tu humilde servidor, como decía uno, ¿no? Osvaldo Encina, el que conduce el programa. Bueno, Y gracias por recibirme acá en tu casa una vez más. Y ha sido otro placer. Bueno, cada vez que nos juntamos es un placer y bueno. bueno, hay un defecto que te tengo que hacer una crítica, vos, Dale, dale. ¿eh? Que no jugás al truco. No, 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 nada que sea naipe, nada que sea de mesa, Ah, no. yo pensé que porque no sabés mentir o No, no te no, gusta no, la no, no, mentira. no, 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 no puedo jugar a Ah, la... no te gusta la mentira No, también. no, no me gusta la Claro, porque mentira. en el truco hay que mentir y ahí está el problema. Sí, pues sí, 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 Con sí. razón yo siempre pierdo. Bueno, señores, Bueno, ese examen final, ese digamos, mensaje examen, sí, final. sí. Bueno, Arranque. gracias a todos los que estuvieron ahí, los que mandaron mensaje, tomaron la molestia, tuvieron tiempito de mandar un mensaje. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos el martes que viene en esto que es Abañé y vamos a tener un nuevo invitado seguramente. Así que ojalá haya salido bien la transmisión, porque la idea es eso, tratamos de ponerle buena birra, buena onda, tratamos de estar en todos los detalles, por ahí nos jode un poquito el internet, gracias al invitado de la semana pasada también que ha venido, no salió muy bien en el vivo, pero después hemos editado cuando vino el señor intendente de acá de Riachuelo, así que ya está circulando, hoy justamente o anoche lo subí en el canal de YouTube. Así que, bueno, Dios mediante, nos veremos el martes que viene. Gracias a la gente de la producción que nos está ayudando, Josué, Gabriela, Miriam, Giovanni. Así que